Voy a pedirle que abra su Biblia a Mateo capítulo 20, un pasaje que hemos estado estudiando. Póngale un marcador porque vamos a volver a él. Va a ser nuestro versículo o nuestro pasaje de partida. No va a ser el principal porque ha sido el principal durante algunas semanas, pero es de donde partimos esta mañana. Durante estas últimas semanas, platicando con gente, personas que empiezan en el camino del Señor, personas que apenas están caminando, estoy más consciente que nunca que la más grande necesidad de todo seguidor de Cristo es una muy sencilla: es oír a Dios. De todas las cosas que el ser humano puede aprender, de todas las habilidades, esta es la suprema: oír al Señor. Y la pastora mencionó que en las religiones del mundo, y hay muchas religiones en el mundo, y yo me puse a buscar qué dice, ¿verdad?, la escritura al respecto, y encontré lo siguiente en un diccionario muy importante que yo uso con frecuencia. Dice: en todas las religiones, cuando se oye la palabra oír, siempre la asociamos con Dios oírnos a nosotros en nuestra necesidad. El Señor, óyeme, Señor, respóndeme, Señor, ayúdame. En todos los sistemas religiosos del mundo, cuando se habla de oír, siempre tiene que ver con Dios oírnos a nosotros en nuestro clamor. Pero en la revelación bíblica es exactamente al revés. Todo el énfasis está en que nosotros oigamos a Dios. Y me movió el tapete porque me di cuenta, es cierto, todos venimos de trasfondos religiosos de un tipo u otro, y todo el mundo, en nuestra idea de Dios, es que Dios me oiga y que Dios me responda y que Dios me ayude. Pero cuando venimos a Cristo, cuando venimos al reino de Dios, ya no se trata de eso. Ahora se trata de que nosotros podemos oír a Dios y somos llamados a oír a Dios, y esto se convierte en nuestra suprema habilidad. ¿Por qué? Porque todo viene por el oír. La fe viene por el oír. Todo lo que recibimos viene según cómo nosotros oímos. Y oír no es una cosa que sucede en automático. Oír es una cosa que implica un esfuerzo. Perdón. Y hay muchos pasajes que le pudiera leer, pero yo quiero enfocarme en uno que se encuentra en Deuteronomio. Es donde está el gran mandamiento, del cual le preguntaron un día a Jesús. Y Jesús les dijo: el supremo mandamiento es este. Está en Deuteronomio 6:4 y dice: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. La primera cosa que dice es oye, oye, oye. Todo el mundo diga conmigo: oye. Ese es el gran mandamiento. Empieza con esto, y así lo dijo Jesús. Dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y luego continúa y dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Wow. O sea, oír requiere todo un enfoque, todo un esfuerzo, porque oír no nos viene automáticamente. Y cuando el gran mandamiento, cuando lo pronuncia Moisés y dice: oye, Israel, luego nos dice cómo vamos a oír. Oye la palabra, habla la palabra, escríbela, repítela. Ellos usaban unas cajitas que se llaman filacterías, que se las ataban aquí en la frente, y dentro de la cajita había pequeños pergaminos con textos de la Biblia, y luego pintaban versículos en las paredes y en los postes de su casa. Y cuando vas por el camino, y cuando te acuestas, y cuando te levantas, mantén la palabra, no la sueltes, no la sueltes, no la sueltes, no la sueltes, porque oír no es una cosa fácil, ¿sí? Y oír es de lo que depende todo en la vida. Entonces, queremos ahora que Dios ha venido al mundo en forma de hombre, que Dios se hizo hombre, lo cual es la cosa más extraordinaria posible. Ahora queremos aprender a oír a Jesús.
Jesús repitió muchas veces: el que me oye estas palabras, el que me oye estas palabras. Y en una dijo: viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque las palabras de Jesús dan vida. Eso es lo que dijo el apóstol Pedro. Un día volteó con Jesús y le dijo: solo tú tienes palabras de vida eterna. O sea, tenían una situación tensa. Jesús había enseñado algo complicado. Ellos no lo captaron. De hecho, la mayoría de la gente se fue. Y Jesús volteó y les dice: ustedes también se quieren ir. Y Pedro dice: ¿y a dónde nos vamos? Tú eres el que tienes palabras de vida eterna. Entonces, oír a Jesús es tu suprema necesidad en la vida. Sí, es tu suprema necesidad. Cuando lees la Biblia, cuando tomas tiempo para orar, lo que tú quieres es oír al Señor. Cuando tú vienes aquí y oyes una predicación, tú quieres oír al Señor por encima de todas las cosas. Tu suprema necesidad. Ahora, Jesús repitió mucho esta frase: el que me oyere, cualquiera que me oyere. Y el énfasis lo quiero poner en el el que me oyere, ¿sí? Porque tú puedes oír a una persona de dos maneras. Tú puedes oír algo que alguien dice, oír la información que da, ¿verdad? Y se acabó. O tú puedes oír a la persona, y a través de lo que sale de su boca, oír el corazón de la persona, oír la situación o la condición de la persona. Y estaba pensando, las mamás hacen eso, ¿verdad? Las mamás saben cuando el llanto de un niño es un berrinche, cuando el llanto es porque el niño le duele algo, cuando el llanto es porque no quiere hacer la tarea o recoger sus juguetes, cuando el llanto es porque extraña a alguien. La mamá detecta, ¿verdad? Y cuando el llanto es de que el niño se lastimó, la mamá lo sabe. O sea, ella no está oyendo el ruido que sale de la boca del niño, ella está oyendo al niño. Y Jesús dijo: el que me oyere. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos habla palabras, no es información o una serie de reglas. Dios se está dando a sí mismo a través de su palabra. La palabra de Dios es la semilla de Dios, y dentro de su palabra va el poder para producir aquello que la palabra dice. O sea, yo no puedo hacer lo que la Biblia dice. Si yo tomo todo lo que la Biblia, es más, si yo tomo un pedacito de la que la Biblia dice, yo no lo puedo practicar. Y si somos honestos, todos tarde que temprano vamos a quebrantar lo que la Escritura dice. Pero cuando oigo al Señor y oigo sus palabras y penetran en mi corazón, me imparten la naturaleza de Dios, de modo que puedo hacer aquello que la palabra me dijo. Hay un poder en las palabras que oímos del Señor. Por eso necesito oír constantemente, ¿sí? Ahora, durante algunas semanas nosotros hemos estado oyendo las palabras de Jesús, buscando permanecer en sus palabras, y muy específicamente hemos estado viendo Mateo 20, y quiero llevarles ahí. Mateo 20, empieza el pasaje en versículo 20. Juan y Jacobo, que eran hermanos, convencen a su mamá de que vaya con Jesús y le pide un favor, ¿sí? Porque ellos pensaron: bueno, si no nos hace caso a nosotros, como quiera que sea, a mi mamá no se lo niega. Y entonces va la mamá y le dice a Jesús y que le pide un lugar especial para sus hijos en su reino. Y Jesús le dice: no, así no es como esta cosa va a ser, ¿verdad? Y todos los discípulos se enojaron contra estos dos. No porque ellos eran muy puros de corazón, sino porque les ganaron la pichada estos dos canijos, ¿verdad? Y están todos así molestos, y Juan y Jacobo pues no se les dio lo que querían, y Jesús entonces los llama a todos. Capítulo 20, versículo 25. Entonces Jesús, llamándolos, les dijo, y se la quiero leer de la Reina Valera contemporánea, es un poquito diferente a la Reina Valera 60. Dice: entonces Jesús los llamó y les dijo: como ustedes saben, los gobernantes de las naciones las dominan y los poderosos les imponen su autoridad. Dos cosas que Jesús señala que no son parte de su reino. Dice: uno,
dominan a las gentes, los gobernantes dominan a las gentes, los papás dominan a sus hijos, ¿verdad? Los empresarios dominan a sus empleados. Dice, y los poderosos les imponen cosas, les imponen su autoridad. Dice, pero entre ustedes no será así. Así no es en mi reino. Dice, más bien, aquel de ustedes que quiera hacerse grande será su servidor. Y aquel de ustedes que quiera ser el primero será esclavo de ustedes. Ahora, estas son dos palabras en el idioma original muy fuertes. La primera, diáconos, habla de un servicio voluntario. Yo me ofrezco para servir a todos. Pero no simplemente para hacer cosas, sino para ser siervo de todos, voluntariamente. Pero la segunda palabra, que aquí dice esclavo, es porque en el idioma original la palabra es doulos, que significa literalmente un esclavo, y era una palabra que en el tiempo de Jesús era muy degradante y nadie la tomaría como algo que quería hacer. Por eso una vez cuando Jesús reprendió a los judíos, le dijeron, nosotros no somos esclavos de nadie, porque era una palabra ofensiva. Y Jesús dijo, el que quiera hacerse grande será servidor voluntariamente de su propio corazón a todos, y el que quiera ser primero se hará esclavo de todos. Y continúa el pasaje y dice, imiten al Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Este pasaje es una revolución. Cambia completamente las bases del funcionamiento de la sociedad humana, de cómo nosotros nos relacionamos los unos con los otros. Porque en el mundo, yo entiendo eso de imponer y de mandar y de hacer las cosas, pero, ¿me entiende? Pero Jesús dijo, no, dice, en mi reino no va a ser de esa manera. ¿Por qué? Porque yo no soy así. Porque yo soy diferente. Es mi reino. Dijo, yo no vine para ser servido. Yo vine para servir. Y no solo servirles en alguna cosa, yo vine para entregarles mi vida, para rescatarlos. Me sacude el pasaje. O sea, Jesús no nos dice, vayan y sirvan. Porque, ¿verdad que uno puede servir sin ser siervo? ¿Verdad que sí? Claro. Todo mundo hace cosas en beneficio de otras personas. Se le llama filantropía. Hombres y mujeres ricos, ¿verdad? Dan de su dinero para ayudar a gente pobre, para ayudar a situaciones de necesidad. Ellos están sirviendo a esa gente, pero no son sus siervos. Uno puede servir, estar activo, hacer cosas y no ser un siervo. Pero Jesús dijo, yo no vine así. Él vino como siervo. Siervo de Dios y siervo de los hombres, ¿sí? Lo que Él nos está diciendo es no simplemente vayan y hagan esto. Él está diciendo, yo soy así. La razón que les mando esto es porque yo así soy. La razón que yo les enseño esto es porque yo soy así. Yo soy un siervo. Jesús, el Hijo de Dios, el gobernante de todo el universo, el heredero de todas las naciones, el que tiene toda autoridad en su mano, dice, yo soy un siervo. Eso me cambia totalmente la dirección y el entendimiento de mi vida y cómo actúo y cómo reacciono. Sí. Hoy quiero que exploremos cómo es el espíritu de un siervo. Porque no estamos buscando cómo cumplir las cosas que nos pide. Podemos hacer cosas. Estamos buscando aquella cosa interna que define a una persona como un siervo. Porque ser un siervo es un asunto de adentro que se manifiesta con acciones por fuera, pero es una cosa interior. Y Jesús lo tenía. Jesús lo era. Él era siervo de Dios. Él no vino para hacer su voluntad. Él no vino para hacer su opinión. Él vino para hacer aquellas cosas que el Padre quiere. Él no vino para para enseñar lo que Él pensaba. Él vino para enseñar lo que el Padre hablaba. Vino como siervo. Así que vamos a otro pasaje que también se encuentra en Mateo 11, leyendo el versículo 25.
Es un pasaje que a mí me encanta. A mí este pasaje me marcó la vida desde que yo era muy, muy joven en el Señor. Tenía literalmente días en Cristo cuando este pasaje me atrapó el alma. Es un momento muy espontáneo de Jesús. Es un momento donde Jesús, bueno, la traducción literal dice que saltó de gozo, ¿verdad? Había una alegría momentánea. Pero esto llama la atención porque cuando usted lee los evangelios, Jesús no tiene muchos momentos alegres. Y no porque carecía de gozo, sino porque estaba en la tierra para poner su vida. Vino a la guerra, no vino un día de campo. No vino a pasársela suave, ¿sí? Vino a sufrir. Era un varón de dolores. Y por esa razón tú no ves el gozo del cielo en la persona de Jesús con frecuencia, pero aquí está. Dice, se regocijó y saltó de gusto y dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Así que lo que vamos a ver son cosas que solo el corazón de niño puede recibir. El sabio y el entendido y el que lo razona y el que lo explica no puede captar esto. Solo niños. Sí. Así que yo quiero poner mi corazón como el de un niño para oírlo. Versículo 28. Dice Jesús: vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. Yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Yo leí este versículo cuando tenía 2 o 3 días de convertido máximo, y me marcó el alma. O sea, este es el Hijo de Dios. Tiene poder para detener tormentas, para caminar sobre el mar. ¿Sí? Le traen una docena de leprosos, los limpia a todos, aún a los ingratos. Ciegos y demonios, un hombre con más de 1000 demonios, una legión de demonios que tiene a toda una región espantada, y llega Jesús y con un par de palabras echa todo aquello fuera. Sí, o sea, hombre de poder como ninguno jamás se ha visto. Dice: yo soy manso y soy humilde de corazón. Aprendan de mí. Aprendan esto. Este es el espíritu de un siervo. Esto es como un siervo es por dentro. Acciones de servicio se pueden hacer, pero ser un siervo implica esto. Así que me puse a buscar qué significa manso, qué significa mansedumbre. Me fui a diccionarios diversos. Encontré lo siguiente: cuando estamos hablando de un animal como un caballo, una oveja o algo así, ¿verdad? Manso significa que no ataca ni actúa con agresividad. Yo he encontrado que normalmente los animales atacan cuando se sienten amenazados, cuando tienen miedo, cuando están a la defensiva. Entonces uno tiene que cuidarse de no ponerse así, porque eso es exactamente lo contrario a la mansedumbre. Pero dice: no ataca ni actúa con agresividad, sino que se muestra dócil en compañía de las personas y se deja tomar o acariciar. Y pensé también, hay personas que no son agresivos y que no atacan, pero nunca se dejan abrazar. No pueden recibir un cariño. No hay mansedumbre. O sea, mansedumbre es una cosa muy especial, ¿sí? También dice de alguien que es manso, que es alguien sosegado o tranquilo y apacible. Estas todas son características de la mansedumbre. Una definición de mansedumbre es esta: docilidad y suavidad que se muestra en el carácter o se manifiesta en el trato. Lo voy a repetir: docilidad y suavidad que se muestra o en el carácter o en el trato con otros. Mansedumbre. Jesús dijo: yo soy manso. Esta palabra se refiere a una gentileza de espíritu y de trato.
De hecho, muchas traducciones traducen la palabra manso como gentileza. Hay una gentileza en la manera de tratar. Dice la escritura que Jesús no apagaba la mechita que estaba humeando, no quebraba la caña del río que estaba dobladita, ¿me entiende? No voceaba en las calles. Su trato era suave, era dócil, no lastimaba, no imponía, no dominaba. Nunca. Se refiere a una gentileza de espíritu a alguien humilde y considerado de los demás. Les dije que estamos hablando del espíritu de un siervo. Un siervo, como él está para servir a los demás, está pendiente de los demás, está atento a los demás, considerado de cómo esto les va a afectar a ellos, de qué es lo que ellos necesitan. Entonces capta cosas. De hecho, una palabra dominguera para nosotros este día es perspicacia, que significa que alguien que captas lo que está sucediendo, que entiendes lo que está sucediendo. Y uno que tiene un espíritu de siervo es perspicaz, porque está observando, porque está atento a los demás y cómo las cosas les pueden llegar a afectar a ellos. Es alguien considerado de los demás. ¿Me explico? ¿Cómo va a afectar a otro? Hay tantos ejemplos de eso. Yo creo que no necesitamos dar desde aquí. Y otra de las cosas acerca de esta palabra de mansedumbre es que no llama la atención a sí mismo. De hecho, en la definición formal en el diccionario dice: no se autoexpresa. Y vivimos en la era de la autoexpresión. Aquí estoy, en mis redes sociales, yo también, ¿sí? Óiganme a mí, yo soy, ¿verdad? Yo. Dice, pero mansedumbre no hace eso. Mansedumbre no está lanzando, ¿verdad? Señales para que todo el mundo voltee y le preste atención a él o a ella. Y eso me impactó también, ¿sí? A veces lo veo en maneras que nosotros, cuando alguien está contando alguna cosa buena, un testimonio, un éxito que tuvo, y luego todos, bueno, no todos, pero es frecuente que uno se vea tentado a voltear y decir: yo también, a mí Dios también me usó, no, Dios también, o yo también tuve esta calificación, y es una forma de decir: yo también aquí estoy, también, yo también cuento. Pero mansedumbre no hace eso. Jesús no hizo eso. Jesús no vociferaba en las calles, no llamaba la atención a sí mismo. Sanaba un ciego, le decía: no le digas a nadie. Él no lo sanó para agarrar fama, lo sanó porque tuvo compasión, lo sanó porque era un siervo, porque era perspicaz, lo sanó porque captó la necesidad y el sufrimiento de esa persona y atendió a su necesidad. Pero no llama tanta a sí mismo, no manipula. ¿Sí? Tanta de la relación humana en nuestro mundo moderno es manipular a la gente, es poner la cara de tal manera, decir las cosas de tal manera que el otro haga lo que yo quiero. Y eso no, es exactamente lo contrario a mansedumbre. Y quizá no se ve bravucón, pero es lo contrario al Espíritu de Dios, al Espíritu de Cristo. Es una actitud considerada en vez de severa, ¿sí? Una actitud severa, legalista, exigente. Así son las cosas y ahora tiene que pagar porque la regó y ahora tiene. No es que no tenga razón, no es que la ley no diga eso, pero la actitud está mal, el espíritu está mal. El espíritu de siervo, el espíritu manso es considerado y está buscando cómo podemos arreglar eso. No voy a quebrantar la ley, pero tampoco la voy a usar como martillo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo estoy aquí como siervo. Un espíritu manso es una cosa, dice la escritura, de gran estima a los ojos de Dios. Es más, la escritura dice que con los mansos de la tierra, dice el Señor, está toda mi complacencia, porque Él es manso. La mansedumbre no exige sus derechos, porque es un siervo, porque es un esclavo, porque se ha dado a sí mismo a los demás. Entonces no está con que no, es que eso no es justo, porque
el más manso de todos los tiempos, que es nuestro Señor Jesús, sufrió la más terrible de todas las injusticias, la cruz en nuestro lugar, injustamente. Y por esa terrible injusticia que Él aceptó con todo su corazón, nosotros tenemos esperanza de vida eterna. Y nosotros somos seguidores de Jesús. Y aquí estamos en un lugar donde empezamos a pensar, yo quiero ser así. ¿Sabe que es muy común que nosotros rechacemos las cosas que Dios nos dice? No porque rechazamos a Dios, pero como que hay un sentir de que Dios me está pidiendo algo que Él no tiene que vivir. No lo decimos así, pero es más o menos la misma cosa como cuando tu papá fuma mucho y luego te dice, ay de ti donde te vea fumando, ¿verdad? Pues te está exigiendo una cosa que Él no vive y como que no hay peso en su palabra. Y muchas veces nosotros oímos cosas que Dios dice y no, pero pues es que uno es humano, no, pero lo que estamos diciendo es que a Dios no le cuesta lo mismo. Pero Jesús dice, yo les enseño esto porque así soy yo, porque así vivo yo, porque así soy yo por dentro. ¿Sí? No exijo mis derechos, no me entrego a mis caprichos. Estamos pensando en cómo se usa mucho la frase te mereces, ¿verdad? Y te mereces esto y te mereces lo otro y te mereces unas buenas vacaciones y todo niño merece una oportunidad, ¿verdad? Y todo mundo merece, ¿verdad? Y no es cierto. Estaba pensando, tengo aquí allá a las maestras enfrente, ¿verdad? Estaba pensando en los niños y decimos, pero no se la han ganado, no la merecen, se la queremos dar, porque Dios se las quiere dar, pero no se la han ganado, no la merecen, no es un derecho. Es que yo tengo derecho a mi opinión, tampoco es cierto. ¿Sí? Pero hay mucho de eso, ¿verdad? Tú te mereces tal y no son derechos porque somos siervos. Y aquí llegamos a ese lugar, repito, donde nosotros decimos, yo quiero ser como Jesús. Porque esa es la pregunta clave que tú y yo nos tenemos que hacer y contestársela al Señor. ¿Sí? Yo soy un seguidor de Cristo. Eso es lo que me define. No mi edad, no mi situación socioeconómica, no ninguna otra cosa, no mi historia. Yo soy un discípulo de Jesucristo. Y todo discípulo que es perfeccionado será como su maestro. ¿Yo quiero ser como Jesús? Esa pregunta es importante contestarla honestamente. Si tu respuesta es un sí, tú lo sabes delante de Dios, yo quiero ser como tú, Jesús, gloria a Dios, y pídele ayuda porque la vas a necesitar. Pero si tú estás con que, ay, qué difícil, ve con Dios y sé honesto. Y dile la verdad, no, se me hace muy difícil, se me hace que van a abusar de mí, se me hace que se van a aprovechar de mí. Ayúdame porque sé que, pero no. Y el Señor te va a ayudar. Y vas a sembrar deseos en tu corazón por cosas que antes nunca hubieras deseado. Y vas a querer mansedumbre, vas a buscar mansedumbre, como dice el Antiguo Testamento, porque Dios produce estas cosas en nosotros. Pero si se aprovechan de mí, déjame de una vez te quito esa preocupación de encima. Se van a aprovechar de ti. Eso está garantizado. Pero, diga conmigo, pero. Ahorita les voy a mostrar otro pero diga conmigo, pero me estoy adelantando, ¿sí? Diga conmigo, pero, 1, 2, 3. Si Dios dice que con los mansos de la tierra está toda su complacencia, y luego le añade y dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Está bien si se aprovechan de mí de vez en cuando, ¿sí? Al cabo sé dónde estoy parado. Amén. Contéstale esta pregunta al Señor. Sea que sí, sea que es no, contéstaselo honestamente y el Señor te va a ayudar. ¿De acuerdo? Porque somos sus hijos y somos sus siervos. Muy bien. Wow. Un detallito adicional que dice uno de estos diccionarios. Dice, la mansedumbre representa las cualidades de uno que es noble y sabio y gentil ante el insulto.
Ahora, normalmente cuando te insultan, ¿verdad? Pues te pones arisco, dice, pero es gentil ante el insulto, no toma ofensa. Lo puede manejar en otro espíritu, ¿sí? Se refiere también a un juez bondadoso en el juicio y a un rey benigno en su gobierno. Y todo esto está describiendo a Jesús, porque Él es manso y humilde de corazón. Ahora, esta mansedumbre, ¿cómo y hacia quién? Quiero tocar dos aspectos de la mansedumbre. Uno es hacia Dios. La escritura dice en Santiago 1:21, nada más anote la cita, dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, cosa que este mundo dice que debemos tener, ¿verdad que sí? ¿Verdad que en nuestra cultura se dice, no, es que fulanito no tiene malicia, y lo vemos como una deficiencia de carácter, ¿verdad? Porque no tiene colmillo, y Jesús nos dice, no, desechando toda malicia, reciban con mansedumbre la palabra implantada. ¿Sabes cómo recibimos con mansedumbre la palabra? Cuando la oímos y decimos, ok, Señor, muéstrame qué parte de mí todavía no se alinea a esto, y mándame gente que me ayude a ver lo que yo no veo, ¿verdad? Cuando recibes la palabra sin mansedumbre, pues, ay, no, yo sí hago esto, y no, pues yo también hago esto, y yo creo que esto cuenta, ¿verdad? Y estás ahí abogando por tu propia persona. Eso no es recibirla con mansedumbre. Pero el que dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y ve si hay en mí camino de maldad, y guíame en el camino eterno, y dejas que la palabra te moldee. Pero hoy quiero enfocar más en la mansedumbre para con los hombres, los unos para con los otros. Santiago, en el capítulo 3, verso 13, dice lo siguiente: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Así que hay una sabiduría en la mansedumbre. Diga conmigo, sabiduría. ¿Sí? Hay una sabiduría que solo está al alcance del siervo manso. Los demás no la pueden tener, ¿sí? Y ahorita se los voy a mostrar en la vida de Jesús. Pero es una sabiduría que solo está al alcance de los que hemos abrazado mansedumbre. Y escuche lo que dice Santiago acerca de esta sabiduría. Dice déjame lo encuentro, válgame. Estoy leyendo Primera de Pedro, disculpe. Dice así: porque la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Está describiendo a un siervo, no un trapeador, un siervo inteligente, un siervo que usa todo aquello que Dios le ha dado a favor de los demás, porque Él se ha dado a los demás, le pertenece a los demás por causa del Señor. Y su espíritu es manso y atento y perspicaz, ¿sí? Y el resultado de aquello es que esta sabiduría fluye a través de su vida. Quiero mostrarles la sabiduría del cielo en acción en la vida de Jesús. Vayan conmigo a Juan 8. Este va a ser nuestro último pasaje principal. Juan capítulo 8. Y es una historia que todos conocemos. Es la historia de la mujer adúltera que fue llevada delante de Jesús. Y el pasaje empieza realmente en el capítulo 7, versículo 53. Dice: cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos. Y me llama mucho la atención porque todo el mundo se fue a su casa, pero Jesús se fue al lugar donde, ¿qué hacía Jesús en el monte de los olivos? Ahí tenía comunión con su Padre, ahí oraba, ahí meditaba la palabra, ¿sí? Porque escúchame, familia, esto es personal, esto viene de que te conectas con Dios y oyes al Señor. No solo oyes la información y hay que hacer esto y esto y esto, no, oyes el corazón de Dios en sus palabras y te afecta y te cambia y te da fuerza sobrenatural para lo que humanamente es imposible. Y Jesús había pasado tiempo en la presencia del Padre, meditando y en sus palabras. Entonces, versículo 2 dice: y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. O sea, Jesús está en medio de una conferencia.
Dice: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Ahora, nada más quiero que vea la escena. Jesús está enseñando a un montón de gente, y de repente entra una turba de hombres indignados arrastrando a una pobre mujer. ¿Y los edecanes? ¿Dónde están los edecanes? ¿Por qué no los dejaron entrar? Estos interrumpieron todo, pararon toda la enseñanza, ¿verdad? Y vienen y avientan a esa mujer delante de Jesús, y ahí están todos parados. Y a ver, ¿tú qué vas a hacer? Si la Biblia dice que la matemos a pedradas. Un poquito difícil la situación. Yo ya estaría molesto por la interrupción, pero ya aprendí hace mucho que Jesús nunca se molestaba cuando le interrumpían, ¿verdad? Y luego en el versículo 6 nos dice algo más. Dice: pero esto decían tentándole para poder acusarle. A ellos no les importaba esa mujer, tampoco les importaba la moralidad de ella, ni el quebrantamiento de una ley. Esto era una agresión directa contra Jesús. ¿Y cómo se siente uno cuando alguien te agrede? Mal, ¿verdad? Te agredan hacia la sorda, te agredan directamente, ¿verdad? El otro día estábamos manejando en Los Ángeles, y yo creo que yo hice una vuelta un poquito mal, y una señora se enojó en el otro carro, una chicana. Usted, yuja, tu guáchala, ¿verdad? Y me regañó, pero regañado, ¿me entiendes? No es que fue tan cómico el guáchala que no me pude ofender, pero si hubiera sido menos cómica, yo dudo que yo hubiera reaccionado bien, ¿me entiendes? Se siente mal ser agredido. Y Jesús era agredido todo el tiempo. Y lo agredían con saña y con arte, se preparaban para agredirlo. Y Jesús se inclina y se pone a escribir en la tierra, y no reaccionó. Diga conmigo: pero Jesús. Es lo que dice el versículo, ¿verdad? Versículo 6 dice: mas esto decían tentándole para acusarle, pero Jesús. Una vez más, pero Jesús. Y por tercera vez, pero Jesús. Yo quiero que cuando usted se encuentre en una situación, usted se detenga y diga: pero Jesús, pero Jesús. Y Jesús no reacciona. Diga conmigo: no reaccionó. Y ahí está escribiendo en la tierra. Y yo me he preguntado, ¿qué estaba haciendo Jesús mientras escribía en tierra con el dedo? Y yo pienso, si yo estuviera en su lugar, yo estaría orando: Señor, ¿qué les digo? Son los escribas y los fariseos, y lo que dicen efectivamente está en la Biblia, ¿verdad? Y yo sé el versículo, y estaría pensando, ¿verdad? Y estaría tratando de entender qué está pasando, de dónde viene, cuál es la situación real aquí. Solo mansedumbre te da tiempo. Si no eres manso, reaccionas, caes en la trampa y el diablo te hace puré. Solo mansedumbre te permite tener sabiduría de lo alto, y Jesús era manso, así que no reaccionó. Y tanto le insisten que Jesús nuevamente, versículo 7, como insistían en preguntarles, enderezó y les dijo: el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y nosotros pensamos: eso es, humilló a los hipócritas, ¿verdad? Y así, ¿a poco no lo decimos hasta con ese tono? Sí. Digo que a veces es como cuando cae el Espíritu Santo y alguien cae en el suelo, y algunos estamos diciendo: que se arrastre, Señor, ¿verdad? Arrástrale la cara en el lodo para que se humille delante de ti, ¿sí? En vez de estar: Señor, bendícelo, llénalo de tu amor, llénalo de tu gloria. Que se arrastre el infeliz, Señor. Pero Jesús no estaba tratando de humillarlos. Les quería enseñar humildad, porque estaban perdidos. Sabían Biblia, eran líderes, pero no tenían mansedumbre y no tenían compasión. Lo único que tenían era un deseo por destruir a Jesús. Totalmente perdidos. Y Jesús les quería ayudar, y les hace una pregunta para enseñarles humildad. Porque humildad, familia, no es que tú te rebajes, no es que tú te hagas menos. Ya ven cómo hacemos a veces los cristianos: Señor, yo soy un gusano aquí que no sirvo para nada, ¿verdad? ¿Verdad que a veces oramos así?
¿Sí? Eso es manipulación y no funciona. No funciona con tu tía, no funciona con el Señor, ¿verdad? Jesús solamente les quería ayudar a ubicarse. Una definición de humildad es esto: humildad no es que uno se rebaje o se haga menos, más bien es saber cómo un niño lo bajo que uno es, especialmente ante Dios. Saber que uno es más chiquito, que uno no es igual con los grandes que están ahí. Ubicarse. Ellos estaban tan desubicados y Jesús nada más les quería que ellos voltearan y dijeran: pero pues yo también debería de estar ahí. O sea, yo no soy mejor que esta mujer. Porque solo en la humildad puedes empezar a entender. ¿Me entiendes? Y Jesús solo les estaba enseñando lo que Él es. Él dijo: yo soy manso y humilde de corazón. La palabra humilde que se usa en el texto original también es una palabra que no era apreciada en el tiempo de Jesús. Habla de gente de baja condición, sin privilegios, sin un lugar. Ya cómo peleamos por un lugar, ¿verdad? ¿A cómo peleamos porque no nos rebajen? Jesús dijo: yo soy humilde de corazón, yo estoy aquí abajo. No hay problema. ¿Sí? Y Él era el Hijo de Dios, igual con Dios. Y les quería dar esto a estos hombres para que ellos en medio de todos se sabían la Biblia de memoria y no les servía. ¿Por qué? Porque no conocían mansedumbre y no conocían humildad. Y Jesús les ayudó. Y cuando todos ellos dejan caer sus piedras, ¿verdad? Y se van, entonces Jesús voltea con la mujer. Versículo 10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Qué momento, qué especial. Siempre me ha impactado que Jesús respetara a esta mujer, porque era una mujer adúltera. La hallaron en el acto de adulterio. Es posible que ni siquiera estuviera completamente vestida, porque literalmente la hallaron en el acto de adulterio. Jesús se tuvo el suficiente respeto para agachar la cabeza mientras estaba toda la multitud de hombres. Y ya cuando están solos, se dirige a ella y la ayuda. Escúchame bien, no la solapó. Algunos entienden compasión como: no pasa nada. No, adulterio trae muerte, es un hecho. Pero Jesús la ayudó, no a bajarle, no, pues ¿qué le hace? No hay problema, no, a subirla a ella. Le dijo: yo tampoco te condeno, yo sí te puedo condenar. Yo no tengo pecado, yo sí te puedo aventar la primera piedra, pero yo no te condeno. Vete y no peques más. Y agarra a esa mujer y la sube, porque Él vino a servirnos. La estaba sirviendo a ella. Le estaba dando de lo que Él tenía de Dios para que ella pudiera ser otra clase de persona. Es que tú tienes que entender: Jesús no te dice cosas porque Él está exigiéndonos. Él está a favor tuyo, totalmente a tu favor. Cualquier cosa que Él te dice es porque, uno, Él es así, y dos, esto es lo único que te va a traer la dicha y felicidad. De hecho, una de las cosas que leí es que la humildad y la bajeza traen un gozo y una felicidad, porque solo esas nos permiten participar del gobierno celestial. Dios no puede darle autoridad a gente que no ha aprendido humildad de corazón, porque se convertirían igual que los gobernantes de este mundo, dominando, imponiendo, manipulando. Pero cuando abrazas el camino de Jesús, que es manso y es humilde de corazón, entonces el resultado es una felicidad impresionante, porque tienes acceso a los recursos celestiales. Y Jesús te los está queriendo dar así como Él los tiene. Este es su camino. Quiero cerrar con el versículo clave de hoy, que es Mateo 11:28. Si lo busca de nuevo. Quiero cerrar nuevamente con este increíble pasaje. Me salté
el versículo 27, porque quería usarlo para mostrarle algo acerca de Jesús. Versículo 27 dice: todas las cosas, ¿cuántas? Todas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Jesús vino y Él nunca se dio a conocer. Él vino a dar a conocer al Padre. Sí, Él permaneció oculto. Él, su persona propia, siempre oculta. Él venía para que el mundo viera al Padre. Y por eso cuando sus discípulos le preguntaron: muéstranos al Padre, dijo: si me has visto a mí, has visto al Padre. ¿Por qué? Porque yo solamente estoy aquí para mostrar al Padre, no para expresarme yo, no para que me sientan y me vean a mí, sino para que conozcan al Padre de corazón. Y entonces termina: un siervo manso, humilde de corazón. Y entonces termina el pasaje, y se los quiero volver a leer, pero ahora subrayé diferentes partes de este pasaje. Jesús dijo: vengan a mí, subrayé eso, todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. También subrayé esa parte. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. También subrayé esa parte, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Préstame atención, mírame por favor. Esto es personal. Esto no es un asunto de principios, disciplina y échale muchas ganas y lógralo. Esto es personal. Esto es Jesús enseñándote a ti de manera personal como Él es. Personal. Vengan a mí, aprendan de mí, yo los haré descansar. Personalmente. Búscame en privado, escúchame, acércate, yo te voy a enseñar. No te lo va a enseñar un concepto, no te lo va a enseñar un seminario, yo te lo voy a enseñar personalmente. Jesús nos está invitando, Jesús nos está llamando a nosotros a venir a Él y aprender esto de Él. ¿Por qué? Porque Él es un siervo manso y humilde de corazón. Él es un siervo desde adentro, y por esa razón pudo servir al mundo. Si nosotros vamos a ver los deseos de Dios, que son los únicos que sirven para hacer feliz a la raza humana, si nosotros vamos a ver los deseos de Dios cumplirse, nosotros necesitamos abrazar el camino de Jesús y aprender de Él mansedumbre y humildad, y ser siervos desde adentro. Es la única forma que va a poder haber una iglesia de gente cuyos corazones se aman y se conllevan, a pesar de que todavía batallamos con ocasionales tropiezos y errores. Pero esta mansedumbre permite que exista la iglesia y permite que gente imperfecta se sienta segura en un lugar de gente imperfecta, porque no será agredida, porque no será juzgada, porque encuentra un grupo de puros siervos, de puras personas que adentro son siervos mansos y humildes, así como Jesús. Y entre nosotros hay una conexión, y luego para con los que el Señor va salvando hay esa misma conexión. Y se forma la iglesia del Dios viviente, que es la única esperanza para la raza humana. Así que Jesús nos está invitando a nosotros a este camino. Y yo quiero aprenderlo, yo quiero ser como Jesús. Este versículo a mí me marcó desde el día que yo vi a Cristo. Porque el día que yo vi a Cristo, no con mis ojos físicos, claro que no lo vi así, pero el día que yo oí el mensaje genuinamente por primera vez, yo vi la humildad de Dios y me deshizo. Nunca me pude reponer. A los 2 días leí este versículo y yo quiero este camino. Y tú eres un discípulo y un hijo, y tú quieres este camino. Sí. El Señor a su iglesia le dice: he aquí, yo estoy a la puerta
y llamo. Si alguno oye mi voz, si alguno me oye, si alguno me oye en esto que les estoy hablando, me abre la puerta, yo entraré a él. Yo compartiré la vida con él, si alguno me oye. Hay dos tipos de personas o situaciones este día a quien Jesús está llamando a oír su voz. Como les dije, esto es lo más importante, poder oírlo a él como él es. La primera es aquellos que están en este lugar, que nunca has recibido a Cristo, nunca le has abierto la puerta de tu vida para que él entre y él sea el rey de tu vida. Y hoy quiero darte la oportunidad de decirle sí, Señor, y abrirle la puerta de par en par. Pero la segunda es que este pasaje Jesús le está hablando a su iglesia, y a la iglesia le está diciendo: te estoy llamando, si oyes mi voz, si oyes mi voz. Recuerdan, en la religión se trata de que Dios me oiga a mí, pero en la Biblia, en el Evangelio, se trata de que yo oiga al Señor. ¿Sí? Si alguno oye mi voz y abre la puerta, dice: sí, Señor, soy tu hijo, soy tu discípulo, soy tu siervo, esto es lo que quiero. Quiero aprender mansedumbre, quiero aprender humildad de ti, Señor. ¿Es un camino peligroso? Oh, sí. Pero todo lo bueno es peligroso, ¿verdad? Peligroso solo porque nos va a asustar un poco, pero es el camino del Señor. Es que quiero pedirte que cierres tus ojos, que inclines tu rostro. ¿Habrá alguien aquí ahora que nunca le ha abierto la puerta a Jesús para que Él entre a tu vida, para que Él sea el Señor de tu vida y gobierne tu vida? ¿Habrá alguien aquí que nunca le ha dicho: Señor, aquí está mi vida? Que le quieres hoy abrir el corazón, decirle: ven, Señor, entra en mí. Indícamelo levantando tu mano, y yo voy a orar contigo hoy para que hoy Jesús venga a vivir adentro de ti para siempre. Veo tu mano, hijo. Dios te bendiga. Gracias. Bien hecho. Y veo la tuya, hijo, también. Sí. Gloria a Dios. Hay alguien más que nunca ha invitado a Jesús a vivir en su corazón, a entrar en tu vida. Si me da pena levantar la mano, no dejes que la pena te detenga. Señálamelo y vamos a orar juntos hoy, tú y yo. Ahora quiero añadir la segunda parte. Soy cristiano, leo la Biblia, participo en la iglesia, doy mis diezmos, etcétera. Pero Jesús me está llamando a venir y aprender de Él algo que, si oyes su voz, ábrele la puerta. Si tú eres uno de esos creyentes, como los que vinieron con la mujer adúltera, sabes cosas, haces cosas, pero no conoces mansedumbre, no conoces humildad y estás desubicado, y quieres decirle: Señor, yo te abro la puerta, ven a mí. Te voy a pedir a ti que te pongas de pie. Quieres decirle: a mí, Señor, quiero dejar las maneras antiguas y quiero que tú hagas en mi vida lo que tú eres. Espíritu de Dios está aquí, familia. El Espíritu de Cristo. Y hoy, Señor, vengo a decirte que creo en ti, que te abro mi corazón, te abro mi vida de par en par. Tú me estás llamando y yo te estoy oyendo, Señor. Y yo quiero esto. Yo te quiero a ti aquí adentro. Yo quiero lo que tú eres aquí adentro.
Yo quiero ser lo que tú eres, como tú eres. Yo vengo a poner mi fe en ti, porque en mí no hay fuerza para hacerlo, pero en ti sí, Señor. Y te recibo en mi corazón. Te entrego mi vida para lo que tú quieres y lo que tú eres. Quiero decirte de nuevo, Jesús, que tú eres mi Señor y que mi vida es tuya y que tú estás vivo, te levantaste de los muertos, Señor, en cuerpo y alma, y tú vives en mí, Señor, y a ti te daré la gloria. Amén.